Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Hoy día vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Ruth. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Bendita sea la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Hoy vamos a aprender de una historia que conmueve el corazón y que nos anima a enfrentar los problemas. Es una fortaleza interna que obtenemos gracias al poder del amor de Dios que habita en nosotros, al Espíritu Santo que mora en nosotros y a la palabra de Dios que está atesorada en nuestro corazón, lista para ser puesta por obra con fe, con esperanza, con gozo y con mucha disciplina. Qué maravilloso, ¿verdad? He titulado este mensaje como Enfrentando dificultades. Así que voy a invitarte primero a orar. Vamos a ponernos a los pies de Cristo y ser guiados por el Espíritu Santo en su palabra. Amado Padre Celestial, en este día, Señor, venimos a ti confiados, Padre Santo, que tú tienes esa ayuda, esa fortaleza, esa sabiduría, esa paz, ese poder para enfrentar los problemas que nos vienen día a día. Problemas que tenemos que enfrentar, Señor, como cristianos. Tenemos tu ayuda sobrenatural para solucionarlos, Señor. Todos para bien. Bendito sea, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, háblanos, Padre. Nuestra mente está receptiva, nuestro corazón está preparado para que tu palabra, como una semilla, sea sembrada en ella y fructifique, Señor. Crezcamos espiritualmente y sigamos siempre obedeciendo tu voluntad. Háblanos, tu pueblo oye. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, el libro de Ruth nos relata una historia de un padre de familia que tenía su esposa y tenía 2 hijos. Ellos vivían, dice, en una ciudad que era elegida por Dios. Ellos eran hebreos. Y dice que en un tiempo hubo hambre. Las tierras se secaron, no producían alimentos. Pero dice, una ciudad distante sí tenía alimentos. No había hambruna. Y entonces este padre decide ir a esa ciudad. Con toda su familia se va a esa ciudad, quizás pensando hasta que pase esa hambruna, quizás diciendo, me quedaré un corto tiempo y volveré, pero decidió, no con la dirección de Dios, no con la completa fe en la promesa de Dios, no con la esperanza de aferrarse a la promesa de Dios, sino fueron guiados por sus emociones, por sus sentimientos, por las circunstancias externas
que consideraban un peligro de muerte. El miedo hace que tomemos decisiones apresuradas por nuestra carne, tomando decisiones que sobreponen el consejo de Dios, la guía de Dios, la instrucción de Dios. Hay cosas que nosotros naturalmente creemos que es bueno, pero Dios tiene los mejores planes. Es por eso que en la Biblia vemos a tanta gente con el corazón que agradaba a Dios, que antes de hacer algo, antes de decidir algo, primero oraban, pedían la guía de Dios, las instrucciones de Dios. Ahí vemos a Abraham, vemos a Jacob, vemos a Noé, vemos a David, muchos profetas. Qué maravilloso, ¿verdad? Todos, dice, recibían el poder del Espíritu Santo para ser guiados, y Dios les daba el mensaje y ellos seguían ese mensaje al pie de la letra. Y entonces salía como el plan de Dios había establecido. Pero ¿qué pasaba con Elimelech? Tomó a su esposa Noemí y a sus 2 hijos, Mahlón y Quehelón, y se fueron a otra ciudad. No esperaron a recibir las instrucciones de Dios, quizás como el rey Saúl, llevado por sus emociones, por su miedo, por su temor, por su inseguridad. Acá no hay alimento, mejor me voy allá que está mejor. Somos presa fácil del enemigo cuando nos dejamos llevar por el miedo. El miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad carnal. El cerebro se encarga de regular las acciones esenciales para la supervivencia, como comer, respirar, en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación, el dolor y en general todas las funciones de conservación de una persona. El sistema límbico revisa de manera constante, incluso durante nuestro sueño, toda la información que llega a través de nuestros sentidos, y los hace mediante la estructura llamada amígdala cerebral. Tenemos una amígdala cerebral que controla las emociones básicas, como el miedo, el afecto, y se encarga de localizar la fuente del peligro. Cuando la amígdala cerebral se activa, se desencadena la sensación de miedo y ansiedad. Y su respuesta puede ser la huida, el escape, o la paralización, el retroceso. Entonces, si estas sensaciones, toda esta información despierta el sentimiento, se relaciona con los sentimientos, entonces, dice, nosotros en forma natural no podemos controlar nuestros sentimientos y nuestras emociones naturales. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que podamos controlar, dejar que el Espíritu Santo tome control de esas emociones, tome control de esa amígdala cerebral, para que nuestros sentimientos y nuestras emociones vayan en un cauce correcto, para que el miedo no se vuelva en terror
sino que el miedo se vuelva dentro de nosotros una fortaleza para enfrentar ese peligro, esa situación de riesgo. ¿Ve? O sea que dice que el Espíritu Santo, con el poder de Dios, nos puede fortalecer para vencer ese miedo y no desviarnos en el camino sentimental y emocional, tomando decisiones que no son las correctas. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces entendemos que necesitamos que el poder de Dios, el poder sobrenatural del amor de Dios, pueda encauzar bien nuestro miedo. El miedo es considerada una de las emociones más primitivas, pues su función es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Asimismo, es un mecanismo de defensa. Qué maravilloso, ¿verdad? Provocado, dice, por cosas específicas y que funcionan como una alarma psicológica que avisa de amenazas para la integridad física y el bienestar personal. Solo con la ayuda del poder de Dios dentro nuestro podemos controlar y superar el miedo, para que no nos haga desviar o para que no nos haga detener o volver atrás, sino que sigamos firmes en nuestro propósito, en el propósito que Dios nos ha dado, un propósito de vida eterna, un propósito de bien, de verdad, de justicia, de amor, de perdón. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces la familia de Elimelech tuvieron miedo a morir de hambre. Y eso los impulsó a salir de su ciudad natal. No buscaron la guía de Dios. Tomaron una decisión emocional y sentimental, guiados por los acontecimientos externos. Las consecuencias fueron fatales, porque murió Elimelech y al poco tiempo murieron también sus 2 hijos. Y solo quedó Noemí, la esposa de él, con sus 2 nueras, viudas. Y ahora tenían que tomar otra decisión importante. Y aquí hacemos un alto en la historia y empezamos a reflexionar. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar para nosotros vencer ese miedo y que no se vuelva pánico ni terror, sino que seamos fortalecidos interiormente y a pesar del miedo, del temor que tenemos, inmediatamente tomar pasos firmes hacia adelante y superar toda dificultad, todo problema, todo riesgo, todo peligro que se nos enfrente en la vida? En nuestra vida, en este mundo, cada día vamos a enfrentar problemas, pero gracias a Dios que tenemos la gracia de Dios y podemos adquirir de Dios la sabiduría, la paz, la verdad, la paciencia, la justicia. Y entonces podemos seguir caminando, fortalecidos, venciendo todo temor, porque la palabra de Dios es poderosa, es espíritu y es verdad. Es luz a nuestro camino, a nuestro entendimiento. Es palabra de fe que sale de nuestra boca en esos momentos que más necesitamos ser valientes. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. No temas, estoy contigo. Ahora irás tú. Ya deja de llorar, Moisés murió, ahora tú irás. Entrarás, tomarás la tierra prometida y repartirás a todo el pueblo. Qué maravilloso, ¿no?
Tenemos una misión que hacer. Tenemos una comisión dada por nuestro Señor para resolver, para desarrollar. Y es por eso que necesitamos siempre ser fortalecidos y seguir adelante. Dios tiene la mejor y única solución para superar todo miedo, para superar todo problema que podamos enfrentar en este mundo. Por eso te pido hoy que tengas mucha atención ahora para ser fortalecidos interiormente y vencer el temor ante cualquier problema. Dejemos que Dios tome todo el control interno de nuestra vida mediante el Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, mediante nuestra comunión con Jesucristo. Entonces, en esta historia podemos ver primero que necesitamos que el Rey de Reyes gobierne completamente nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo sea nuestro Rey. Que Jesucristo sea nuestro Rey. Él es Rey de Reyes. Y que gobierne todo nuestro ser. En Ruth 1, los versículos 1 y 2 dice: esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que el pueblo lo defendía libertadores ocasionales. En esa época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Ahora comprendemos por qué la ciudad de esa familia no tenía cosechas. Porque no tenía un rey. Solamente habían líderes que aparecían momentáneamente, pero toda la gente hacía lo que quería. ¿Ve? Entonces, en nuestra vida necesitamos que el Rey de Reyes esté vivo dentro de nosotros y gobierne completamente mediante su Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo controle completamente todo nuestro ser interior, para que domine todos nuestros sentimientos y emociones. Las malas los deseche y las buenas los encauce con fuerza y con poder. La vida no es fácil. Cuando no hay un gobierno con autoridad y poder, es caótico y termina en muerte y en destrucción. Porque todos hacen lo que quieren. No respetan a nadie. Hacen lo que bien les parece, lo que bien les conviene. Siempre buscan beneficio personal y único. El egocentrismo es el primer principio. ¿Ve? Una vida así solo tiene división, solo causa crueldad, apostasía, repudio, retracción, deslealtad, guerra y deshonra. Hoy experimentamos en nuestras vidas, hoy mismo en estos tiempos estamos experimentando esa decadencia moral y violencia de toda clase. A pesar de las malas noticias alarmantes de los periódicos, de los medios de comunicación, de los peligros que hay en las calles, de la violencia que hay entre las personas, podemos estar seguros de que Dios todavía ama al mundo y quiere salvar. Y ahí nosotros somos responsables de llevar el Evangelio, la buena noticia que hay perdón, el perdón de Dios en Cristo Jesús para todos sus pecados y empezar una nueva vida. Una vida que agrade al Señor, una vida que siempre hace el bien. ¡Qué maravilloso! Entonces, dejemos que Cristo tome todo el poder. Esto significa que debemos tener una relación íntima con Dios, una comunión íntima.
que todo lo que pensemos hacer, que todo lo planificado para hacer, primero vayamos al Rey de Reyes, a decirle: este es el plan, Señor, este es mi plan del día, este es mi plan del mes, este es mi plan del año, este es el propósito que quiero lograr en este día, en este mes, en este año. Esto es lo que quiero hacer. Y entonces el Señor tomará tu plan y te dará las instrucciones precisas para que tú puedas seguirlo con fe, con amor, con humildad. Y entonces tendrán éxito, el éxito que Dios tiene para aquellos que aman a Dios y son obedientes a su palabra. Un éxito bueno, eterno. Qué maravilloso, ¿verdad? En Salmos 24:10, la palabra de Dios dice: ¿quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Por eso debemos dejar al Rey de Reyes gobernar todo nuestro ser interior para tener esa gloria. Debemos tener una vida llena de la presencia de Cristo. Cristo vivo dentro de nosotros. Dejar que Cristo reine y gobierne con autoridad, con majestad, con poder toda nuestra vida. Y veremos su gloria. En Salmos 93, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también al mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. ¡Wow! Mira cómo viene la fortaleza interna cuando dejas que Cristo gobierne todo tu ser. Primero dice: te vistes de magnificencia. Segundo, de poder. Tercero, de autoridad, porque afirma lo que dices, lo que haces, porque está basada en la palabra de Dios. Y eso te mantiene firme, firme hasta llegar a la meta, hasta que se cumpla. Si Elimelech y toda la familia hubiesen entendido eso, al ver que no hay comida, no hay alimento, en vez de pensar huir de ese lugar, debieron cerrar la puerta de su habitación, doblar sus rodillas y orar a Dios. Y confiar en Dios, porque Él es el proveedor. Y entonces ahí nos llenamos de fortaleza interna, de poder, para vencer ese miedo. Y con pasión seguir las instrucciones de Dios. Un rey que gobierna espiritualmente lo hace siempre con magnificencia, o sea, con excelencia, con majestuosidad, con gran poder. Establece y mantiene toda la creación. Firmeza en su trono, porque es un rey eterno. Qué maravilloso, ¿verdad? También, cuando dejamos que Cristo gobierne todo nuestro interior, tenemos a un juez justo. No te va a dejar morir de hambre, porque Él imparte justicia, un juicio justo, juzga de manera imparcial. Su justicia es refugio para el esclavo y el oprimido. Su justicia es fortaleza y confianza. ¡Qué maravilloso! Es fortaleza y confianza porque está basada en la verdad de Dios. En Juan 10, versículo 28 al 30 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Tenemos abogado, tenemos juez. No debemos retroceder. Debemos seguir adelante
en el plan y en el proyecto que Dios nos ha dado. Porque Él es nuestro protector de vida. Cuando Cristo reina dentro de nosotros, majestuosamente, vamos a experimentar el poder sobrenatural en nuestra vida. Porque nos da vida eterna, nos protege de todo mal y de la muerte. Nos protege de los enemigos, de sus armas. Nos provee, nos cuida como ese buen pastor cuida a sus ovejas. Y nadie podrá separarnos de Cristo Jesús. También cuando Cristo, el Rey de Reyes, gobierna dentro de nosotros, todo se hace posible. Porque Dios es Dios de lo imposible. Lucas 18:27 dice, Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para nosotros, como hombres naturales, es imposible vencer el miedo. Pero para Dios no es imposible. Por eso debemos tener toda la confianza en Él. Plena confianza. Eso es dejar gobernar a Cristo. Confiados completamente. No quedarán huérfanos, no mendigarán pan, traeré medicina, les voy a dar luz, serán luz, tendrán lumbrera en su camino, voy a darles pan, voy a guiarles, no los dejaré ni los abandonaré, dice el Señor. Pero Él tiene que gobernar como Rey de Reyes en nuestra vida, porque Él es un excelente Rey. En Isaías 9:6 dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando el Rey de Reyes vive dentro de nosotros y gobierna dentro de nosotros, dice que Él lo hace con excelencia, porque Él, dice, tiene el principado sobre su hombro. Él es el príncipe de paz. Qué maravilloso. O sea, todo nuestro interior va a ser transformado en ese ambiente de paz para tomar buenas decisiones, para entender la sabiduría de Dios, para ser obedientes. Y dice, podemos discernir el consejo de Dios. No refutamos el consejo, sino lo atesoramos en el corazón, porque Él es el consejero fiel. Y ese consejo nos fortalece, nos anima, nos hace apasionar por servir a Dios. Es un Padre excelente. Cuando fallamos, nos consuela. Cuando nos arrepentimos, verdaderamente, Él nos perdona. Nos disciplina. Tenemos una nueva oportunidad para seguir adelante. Qué maravilloso. Él es excelente en todo. Entonces, primero, para vencer las dificultades, para dar solución a los problemas de este mundo, de nuestra vida que se presentan, hagamos a Cristo nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, verdaderamente. Que Él viva gobernando con autoridad, con majestad, toda nuestra vida. Lo segundo, con el poder espiritual. Dice en Ruth 1, del 1 al 5, en los días en que los jueces gobernaban Israel, hubo un hambre severa, azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus hijos se llamaban Mahlón y
Keilión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Mahlón como Keilión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Elimelec tuvo miedo de morir de hambre, y tuvo pensamientos malos y tomó decisiones apresuradas. No buscó los consejos de Dios y decidió irse lejos de la voluntad de Dios. Por eso debemos estar llenos de Cristo para ser maduros espiritualmente. La obediencia a la voluntad de Dios nos bendice con su amor, y ese amor echa fuera todo temor. El padre de esta familia, Elimelec, tuvo miedo por ver que la tierra que Dios le había dado estaba sin producir alimentos. Y se olvidó que no es la tierra la que te sustenta, sino es Dios. No buscó ayuda ni dirección de Dios. Tomó malas decisiones, apresuradas y necias, que terminaron perdiendo la vida propia y la de sus hijos. Permitió la desobediencia tanto de él mismo como de sus hijos, porque sus hijos se casaron con mujeres extrañas, lo que prohibía la ley en esos tiempos. No confiaron en los tiempos de Dios. Y muchas veces nosotros empezamos a desconfiar porque no llega nuestro milagro, no hay respuesta a nuestra oración, porque las cosas se ponen peor, no tenemos trabajo, o porque llegó una enfermedad, o porque llegó un anuncio de desalojo, un aviso de cáncer. Y entonces empezamos a desconfiar porque los días están pasando y no vemos mejoras. Muchas veces Dios permite que vayamos al desierto para ser moldeados en nuestro carácter. Y si pasamos la prueba, entonces creceremos espiritualmente. Pero todo eso lo vamos a hacer llenos del Espíritu Santo. Llenémonos del poder del Espíritu Santo para resolver problemas. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Bien fácil. Primero, avivando el don de Dios que hay en nosotros. Su poder, su amor y dominio propio. En 2 de Timoteo 1, versículos 6 y 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Cuando dejamos que el Espíritu Santo gobierne con todo ese poder del amor y del dominio propio, entonces nosotros estaremos avivando ese don y podremos resolver los problemas. En Cristo tenemos la fuente de poder, de amor y de buen juicio. Podemos saltar el miedo, ser valientes. Lo segundo, ¿cómo avivamos o cómo nos llenamos del poder espiritual? Por la fe. Confiar en las promesas de Dios y permanecer. Si Dios dice quédate ahí, nos quedamos. Si Dios dice sal de ese lugar, salimos. ¿Ve? Hacemos lo que Dios nos dice en su voluntad. Por fe nos llenamos del poder espiritual. En Hebreos 11,
versículos 8 al 10 dice: por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en una tierra prometida, en la tierra prometida. Vivían en carpas lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Dios nos ha dado una ciudad con bases eternas. Es el lugar donde estamos. Es el lugar de nuestra bendición. Es nuestro matrimonio, es nuestra familia, es nuestro trabajo, es nuestra iglesia, es nuestro ministerio. Tiene bases eternas porque está basada en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Es una ciudad planeada, no está hecha al azar. Es una ciudad planeada por el mismo perito arquitecto Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es una ciudad construida por Dios. Ciudad que construye el hombre es destruida fácilmente, pero ciudad que construye Dios se mantiene firme. Llenémonos con el poder del Espíritu Santo, confiando en las promesas de Dios y obedeciendo lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Y tercero, ¿cómo nos llenamos del poder espiritual? Con sabiduría. Efesios 3:17 al 19 dice: también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios, por los demás. Así ustedes podrán comprender, junto con nosotros los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. En tiempos de escasez, en tiempos de prosperidad, en tiempos de sequedad, en tiempos de lluvia, en verano, en invierno, en otoño, en primavera, Dios tiene algo maravilloso siempre que darnos. Así que llenémonos del poder espiritual y tendremos esa sabiduría para comprender ese amor y no desesperarnos y llenarnos de miedo y temor y luego actuar con pánico, dando pasos falsos, yéndonos a la derecha o a la izquierda. Mantengámonos en el camino de la verdad y de la vida. Mantengámonos firmes en Cristo. Que Cristo gobierne como Rey de Reyes dentro de nosotros y seamos llenos del poder del Espíritu Santo. En 1 de Juan 2, del 1 al 3 dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que nos ha dado la confianza de acercarnos al Padre, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Cuando el Espíritu Santo está obrando con poder dentro de nosotros, entonces hacemos lo que Dios nos manda. Tenemos paciencia, esperamos, porque tenemos paz y gozo dentro de nuestro corazón. ¡Qué maravilloso! El amor de Dios nos llena de confianza al conocer a Dios, que Él es fiel en su pacto, que Él es fiel en su misericordia, que su salvación es eterna. Entonces, hacemos con amor todo lo que Él nos dice. Cada palabra que Él nos da, lo atesoramos en nuestro corazón y siempre lo ponemos por obra. Qué maravilloso, ¿no? En Romanos 8:37 dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con el poder del Espíritu Santo dentro de
de nosotros. Con ese poder del amor somos más que victoriosos en Cristo. El amor de Dios nos hace siempre vencedores por medio de Cristo. ¿Ve? Porque vivimos por fe en Cristo. Ya no vivimos en la carne, sino vivimos en el Espíritu Santo. Si estamos llenos del amor de Dios, ¿ve? No tendremos miedo. Andaremos siempre en la dirección correcta, tomando buenas decisiones y esperando con paciencia los tiempos de Dios. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros para hacernos gradualmente más y más como Cristo, haciéndonos subiendo espiralmente la madurez espiritual. ¡Qué maravilloso! Y tercero, para quitarnos el miedo y vencer, debemos tener nuestras decisiones con una gran fe. Toma tu decisión con una gran fe. Si confiamos plenamente en Dios, entonces nuestras decisiones y determinaciones serán firmes y seguras. ¡Qué maravilloso! En Ruth 1, 16 y 17, la palabra de Dios dice: pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Wow! Cuando Cristo gobierna todo nuestro ser, cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, podemos tomar una decisión firme de fe. Yo sigo confiando en Dios. No voy a seguir lo que dicen mis sentidos sobre lo que pasa exteriormente, sino voy a seguir lo que la voluntad de Dios le dice al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo le dice a mi alma. Y mi alma sabrá obedecerse ante esa voluntad. Y tomaremos decisiones. Ruth dijo: no me pidas que te deje, porque voy a ir contigo. A donde tú vayas yo iré. Y Dios mismo también nos hace esa promesa y nos dice: yo iré contigo, no tengas miedo, no temas. A donde tú vayas yo iré, donde tú estás yo estaré. Mi presencia no te dejará. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Donde tú mueras, allí moriré, le dijo. Y allí me enterrarán, le dijo Ruth a Noemí. Y todavía dijo así, tan convencido, su fe era tan grande de Ruth, ¿ve?, que le dijo: que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe. ¡Qué maravilloso! En Salmos 37, versículos del 5 al 9 dice: entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. Como el sol se ve en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira que te lleve a ti también a hacer cosas malas. Porque los perversos serán destruidos y los que esperan al Señor obtendrán la tierra prometida. ¡Qué maravilloso! Si Cristo Rey es el Rey de tu vida, si estás lleno del poder espiritual, lleno del amor de Dios, entonces podrás tomar decisiones firmes de gran fe y el Señor actuará a tu favor. Resolverás problemas, pasarás peligros. Si pasas por el fuego, dice la palabra, no te quemarás. Si pasas por aguas profundas, no te ahogarás. Voy a abrir camino en el desierto. Una persona de fe grande entrega toda su vida a Dios.
Confía en Él plenamente, en su palabra, camina siempre en su luz, hace siempre el bien y siempre es justo en todo. Sabe ser paciente y espera en los tiempos de Dios. No sabe tener ira o envidia de los demás. No se gloría a sí mismo ni piensa en hacer maldad. Confía en el juicio de Dios y siempre espera en Él. La palabra de Dios ya lo declaró, ya lo dijo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que deja el miedo. Cuando empieces a sentir ese miedo, dobla tus rodillas y pide la dirección de Dios. Deja que Cristo gobierne completamente como Rey de Reyes. Deja que el poder del Espíritu Santo, del amor de Dios, haga que te llene de sabiduría, escuches el consejo de Dios y tomes esa decisión, porque Dios respaldará su palabra. Dios respaldará su palabra. Y todo lo que Dios dice que va a hacer, será. Nadie estorbará, ni nadie va a deshacer ese plan, porque Dios mismo es el que lo ha puesto. Así que somos más que vencedores. Pensamos todos los problemas. Seamos sabios. Resolvamos los problemas, las dificultades. Y en este día quiero animarte con la palabra de Dios que dice en 1 Corintios 16, versículos 13 y 14. Mantente alerta y sigue firme en la fe. Sé valiente y fuerte. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Mantente alerta. Sigue firme en tu fe. Sé valiente, no desmayes. Esfuérzate. Todo lo que hagas, hazlo con amor. Y verás, vas a experimentar que eres más que vencedor. Bendito sea el Señor. Seamos parte de la solución, no parte de los problemas. Queridos hermanos y hermanas, manténganse siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, dejando que Él gobierne tu vida. Llénate del Espíritu Santo. Llénate del amor. Sé sabio. Eso te hará fuerte y valiente. Y todo lo que pienses, todo lo que digas, todo lo que sientas, será con el poder del amor. Que el amor del Señor Jesús los acompañe siempre. Y así también la fe por sí sola no tiene obras. Está muerta. Pero la fe con obras, les aseguro, como dice la palabra, que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. En Cristo Jesús, para nosotros nada será imposible, porque tenemos viviendo dentro nuestro al Dios que lo hace todo posible. Para Él no hay nada imposible. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a darnos la salvación y el perdón de pecados. Creo que subiste a la cruz, moriste cargando todas nuestras iniquidades, y el Padre, que es justo y fiel, perdona todos nuestros pecados por tu sacrificio. Creo que tengo salvación y vida eterna en ti, Señor Jesús. Entra en mi vida, transforma mi vida de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. Sé que estarás siempre conmigo
y con todo aquel que cree en ti, y hace esta confesión de fe y dice: Señor Jesús, entra en mi vida, gobierna plenamente en mí, derrama todo el poder del amor de Dios, y que el Espíritu Santo siempre tome todo poder y control para seguir adorando, siendo fiel a la palabra de Dios, honrando a Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Amén. Bien, espero que la palabra de Dios haya entrado como doble filo, una espada de doble filo dentro de ti, y que ahora estés convencido de que los problemas, no hay problema más grande si tienes fe, si Cristo gobierna en ti, si el Espíritu Santo te da el poder del amor de Dios. Entonces podrás tomar buenas decisiones y saldrás victorioso para la gloria de Dios. Amados hermanos, hemos sido bendecidos. Vayamos en la paz del Señor y llevemos siempre este mensaje de salvación y de vida eterna. Y animad a que todos seamos esforzados y valientes. Bendiciones. Un abrazo.